Bien, pues volvemos a saludarlos. Y a los que no habíamos saludado ni dado la bienvenida, buenas tardes. Deseamos sinceramente que Dios le bendiga a cada uno conforme a su bendición, que es la que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Es decir, la intención de Dios al bendecir muchas veces no es el traer, iba a mencionar, muchas veces no es traer tristeza por traerla, que más adelante hablaremos de una tristeza que según Dios dice la Biblia. Y más bien lo que quiero recalcarles es que la intención de Dios al bendecir es traer algo bueno a nuestras vidas. Aunque a veces Él tenga que hablar una palabra, pues como le dijeron en su momento a Jesús, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá soportar? Pues daba a entender que aquellos que le seguían en aquel momento a Jesús, pues vieron que había que pagar un precio, que no nada más era vengo con Dios y Dios me bendice y ya, y se me quitan mis problemas, se me quitan mis dificultades, se me quita mi escasez. No, Jesús venía a una misión mucho más alta, mucho más sublime. Y en aquel momento pues algunos vieron a la palabra que Jesús hablaba como dura, y dice la Escritura en Juan capítulo 6 que el mismo Cristo vio cómo las personas dejaron de seguirle por esa palabra que él hablaba. Y bueno, yo quiero decirle a usted, a los que están conectados, a los que están aquí presentes, yo les quiero mencionar que esa palabra, ese mensaje no ha cambiado, es el mismo, ya está escrito, es lo que predicó Jesús, y es lo que todo aquel que toma la palabra, la abre y comparte un mensaje, buscando que este sea de parte de Dios, es el mensaje que debe traer, es el mensaje del Evangelio, no cambia. Entonces, resumiendo esta sencilla explicación, Dios quiere bendecirle, aunque en un momento la palabra que se escuche, pues sea dura, pero vamos a buscar que hoy hable Dios. ¿Le parece bien? Que hoy no hablen los hombres, mucho menos los grupos, que hoy nos hable Dios, que hoy usted que está reunido, presencial o virtualmente, puede escuchar la voz de Dios. Vamos a pedírselo. Señor, ya te hemos orado, oramos al principio, Señor, y es que no nos cansamos de pedir tu ayuda, Señor, de pedir tu bendición, Señor, porque para hacer estas cosas, ¿quién será suficiente? Dice la Biblia, Señor. Si no vienes tú, si no viene tu Espíritu, si no bendices tu palabra, Señor, derramas tu gracia, Señor. Señor, las palabras no van a tener vida, Señor. Por eso hoy queremos que tú nos hables, Señor, que sea voz del cielo, Señor. Hoy pon las palabras, Señor, que tú quieres que se escuchen, y que hoy no se hable nada que tú no quieras que se diga, Señor. Hoy queremos ponernos en tus manos, ponemos en tus manos al que escucha y ponemos en tus manos al que habla, Señor. Toma el control de toda esta reunión, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado aprendiendo cómo la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña cómo es Dios, cómo la palabra nos va llevando para que podamos conocer a Dios tal y como Él es. Ya llevamos varias reuniones así, varias semanas, y vemos que definitivamente el conocer a Dios no se agota, ni es cosa de una o dos reuniones, de uno o dos mensajes. La verdad es que para poder conocerlo como es, poder meditar en las Escrituras, poder escudriñarlas como el mismo Cristo mandó,
pues se requiere tiempo, se requiere dedicarlo, se requiere disponerse a que Dios le hable a uno. Y hemos visto cómo Dios ha ido ampliando ese conocimiento de Él. Y decíamos en su momento, no es simplemente por añadir conocimiento a quien esté escuchando, no es que nosotros tengamos un mayor intelecto acerca de cómo es Dios, sino de que eso afecte nuestras vidas, de que eso cumpla el propósito de Dios, ese conocimiento de Dios cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, que hemos estado viendo desde el principio de estos mensajes. El propósito de Dios es que usted y yo podamos caminar con Él, que los que ya caminan con Él se mantengan caminando con Él, y aquellos que están buscando caminar con Él, aquellos que están buscando ser amigos de Dios, andar delante de Él como lo fue Abraham y ser perfectos como dice la Escritura, no hablando de una perfección humana, ¿estamos de acuerdo? No de que las personas no se van a equivocar. Definitivamente la Biblia no habla de esa perfección, de que no vayan a tener errores, sino de una perfección moral, de una rectitud moral, de una vida justa. Bueno, aquel que está buscando caminar con Dios, yo quiero decirle o recalcarle el día de hoy, Dios quiere lo mismo, ese es su propósito. Y por eso he enviado estos mensajes para que podamos conocerle y poder caminar con Él. Podamos conocerle y poder acercarnos debidamente, podamos conocerle y buscar agradarle verdaderamente, entendiendo que le agrada y también entendiendo que no le agrada para no hacerlo. Amén. Una disculpa, quizá vaya a estar tosiendo un poco, le pido de antemano una disculpa, pero bueno, vamos a esforzarnos en que esto no pase. Muy bien. Ese es el propósito de Dios, que podamos caminar con Él, y por eso trae el conocimiento de su persona, para acercarnos adecuadamente a Él. Es muy diferente verlo como Él es muy diferente verlo como lo enseña su palabra. Le agradezco. Ya cuando abres la palabra de Dios, cuando tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, es muy diferente cuando la misma palabra y el Espíritu de Dios va dando luz, va mostrándonos cómo es Él, cómo piensa, cómo actúa. Cambia la manera en que muchos ven a Dios. Muchos quieren acercarse a Dios viéndolo, una imagen, una representación, pero cuando abres la Escritura te das cuenta que Dios no pide que haya eso, al contrario, lo reprueba, al contrario, lo condena, al contrario, ordena que no se haga una representación de Él mismo. De nada que esté en esta tierra, ni arriba en los cielos, dice la Escritura, que no se hagan imagen ni ninguna semejanza. Pero muchos se quieren acercar así. ¿Qué diferencia es cuando abres la Escritura y te das cuenta de cómo le agrada a Dios que nos acerquemos a Él? En este mismo contexto, vimos la semana pasada otro aspecto del carácter de Dios. Conociéndolo, vimos que en su carácter Dios es longánimo. ¿Qué quiere decir? A manera de recordatorio, quiere decir que Él extiende su misericordia cada día sobre este mundo, dando oportunidad para una cosa. Recordarás que la semana pasada veíamos que el libro de Romanos es claro al decir que alguna persona puede llegar a menospreciar la misericordia, la benignidad, la longanimidad de Dios, ignorando que esa benignidad, esa bondad de Dios, al prolongar su misericordia, tiene un propósito, que el ser humano vea su vida y cuando se dé cuenta que la palabra de Dios reprueba su proceder, reprueba sus acciones, la palabra de Dios le acusa de pecado, entonces la persona pueda arrepentirse, pueda volverse a Dios. Y veíamos, para eso es la longanimidad de Dios, esa oportunidad que Dios va prolongando, esa misericordia que Dios va extendiendo, esa paciencia que Dios le tiene al ser humano, donde le llama a volverse
a corregir sus caminos, a enmendar sus acciones, a volverse a su familia, a los hijos a dejar de rebelarse con los padres, con los tutores. Muchas veces cuando viene el mandamiento, deja de pecar, deja de hacer lo malo, deja de comportarte como lo estás haciendo. Muchas veces la persona no reacciona de inmediato y entonces Dios hace una cosa, prolonga su misericordia. Tiene paciencia. ¿Cómo no va a tener paciencia Dios? Si muchas veces Dios, dice la Escritura, hablando en el libro de los profetas, desde temprano y sin cesar amonesta a Dios. O sea, Dios amonesta en una reunión de domingo muchas veces a la vida de ciertas personas cuya vida no es agradable delante de Dios, y las personas salen de esa reunión o apagan su aparato en el que están conectados y siguen siendo las mismas personas, a pesar de que entendieron que Dios les está diciendo, no me agrada tu vida. Y entonces, en lugar de traer Dios juicio, ¿qué es lo que hace Dios? Muchas veces prolonga su misericordia y te permite venir otro domingo, ¿verdad? Te permite volver a escuchar de su palabra. Tiene a bien darte lo necesario para que estés aquí el día de hoy. Yo quiero decirte que hay gente que quisiera estar aquí el día de hoy y hoy está en una cama de hospital. Sin embargo, a ti te permite venir, te permite conectarte. A pesar de que quizá tú eres de quien no ha cambiado su vida, habiéndote lo mostrado Dios. Entonces veíamos que esa era la longanimidad de Dios, el estar prolongando esa misericordia, pero que el prolongar esa misericordia, prolongar esa paciencia, tenía un propósito, que la persona se arrepintiera. Y si no se arrepentía, ¿qué es lo que sucedía? Pues veíamos que la misma Escritura señala en Génesis 6 que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Es decir, que hay un límite. Es decir, que esa longanimidad tiene un final. Y veíamos ejemplos de cómo Dios llega a enjuiciar la vida de algunas personas, de generaciones, como en el caso de Noé, de ciudades enteras, como en el caso de Sodoma, Gomorra, etc. Qué importante es conocer a Dios y entender, Dios es bueno, Dios es misericordioso, amén, eso dice la Escritura. Pero también su paciencia y su misericordia tienen un límite. Dios está buscando entonces con su longanimidad que el ser humano deje de vivir egoístamente, deje de vivir desobedeciendo a Dios, lastimando a Dios y se vuelva a Él de todo corazón. Eso vimos la semana anterior. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Dios es justo. Otro aspecto del carácter de Dios. Dios es justo. Vamos a leer Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Me voy a brincar una palabra, bueno, lo voy a leer completo y después me la voy a brincar. Dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Hasta ahí leo ahorita. Y te decía, me voy a brincar la palabra juez de momento. Dios es justo. Dios es justo. ¿Qué entendemos? Esta porción de la Escritura, este versículo que no contradice nada del resto de la Escritura, afirma que Dios es justo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Biblia da por hecho. Dios es alguien justo. Y en ese sentido, como vamos a ver, es bueno para el ser humano que Él sea justo, porque se convierte en una persona confiable. Es un Dios confiable, es un Dios en quien puedes confiar, es un Dios en quien puedes depositar tu fe. Pero el hecho de ser justo es más amplio lo que significa. Quizá tú verás el texto muy corto, quizá verás el texto muy escueto, o sea, unas cuantas palabras nada más, pero revela una gran verdad. ¿Qué significa que Dios sea justo? Yo sé que puede haber varios que ya sabías esto de Dios, que ya habías leído esta u otra porción de la Escritura que hable de que Dios es justo, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es Dios en su justicia? ¿Y qué representa para nosotros? Dios es justo en su carácter y vamos a ver lo que representa. La palabra justo quiere decir lo siguiente:
traigo la definición o el original, que es el hebreo de esta escritura, la palabra sadik, que quiere decir justo, que quiere decir recto, que quiere decir alguien derecho. Alguien derecho. O sea, que es una persona que anda siempre en el mismo proceder, que tiene el mismo proceder y que es derecho, o sea, no está torcido, pero en el sentido moral. Es decir, moralmente Dios es recto, de una sola pieza, es limpio moralmente, podríamos ampliar. Eso representa que Él es justo. Te voy a añadir a esta acepción, a esta definición del hebreo, te voy a añadir unas descripciones o unas acepciones seculares, es decir, el significado de justo o de justicia en un diccionario común que tú puedes buscar incluso en internet. ¿Qué quiere decir que alguien sea justo? Quiere decir que obra según la justicia y la razón. No tiene un comportamiento ilógico y no tiene un comportamiento injusto. Hablando de las personas de esta tierra, alguien justo quiere decir alguien que vive según la ley de Dios. Entonces aquí nos vamos ampliando. Dios dio esa ley, Dios dio esos mandamientos, que es lo que estamos estudiando. Bueno, Él los dio porque es justo. Y cuando alguien es considerado justo en esta tierra, es alguien que vive según la ley de Dios. Obviamente Dios respeta sus mandamientos, que fue lo que hizo Jesús al venir sobre esta tierra. Él es Dios, la segunda persona de Dios, y Él vino como ser humano a vivir de esta manera, obedeciendo la ley de Dios. Eso es un justo también. ¿Qué es justicia? Para ampliar un poquito más el término, porque decía de alguien justo que obra según la justicia. Bueno, ¿qué es justicia? Justicia es un principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente. Entonces, cual que vive en justicia aprende a vivir honestamente, aprende a vivir de una manera correcta. Ok. En el cristianismo significa la justicia, en el cristianismo significa la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Cuando alguien anda en justicia, es alguien que tiene la firme voluntad, y así vive, de dando a Dios y al prójimo lo que es debido, lo correcto, en otras palabras, lo justo. Eso es justicia, un proceder así. ¿Qué más significa justicia? Significa actuar conforme a derecho, conforme a la razón. Y aquí hay un término muy importante que quiero que conserve usted durante todo el estudio. Significa andar en equidad. Equidad, equilibrado. Y como una balanza, y no sé si por ahí tengamos la imagen, como una balanza. Cuando la balanza está bien equilibrada, no se inclina ni a su derecha ni a su izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Incluso usted verá, hablando de la justicia, que la justicia tiene por ahí entre nosotros la justicia o la ley tienen un símbolo. No sé si puedas poner el video para que se vaya viendo. Si se da cuenta, la imagen que aparece ahí es la de una mujer, vendados sus ojos, sí está apareciendo, ¿verdad? Vendados los ojos y por ahí con una espada, y en la otra mano tiene ¿qué? Una balanza. Entonces está representando ¿qué? La justicia. La justicia es equilibrada, es decir, no se inclina ni a un lado ni a otro. La justicia es ciega, no se fija a quién le hace bien o a quién le hace mal, sino simplemente tiene que hacer lo correcto. Y cuando digo que hace mal, ahorita le voy a explicar por qué mi término. No es que la justicia lleve a cabo maldad, porque no estamos hablando de eso con respecto al carácter de Dios. Digo, en un momento dado, el hecho de que sea ciega, corrijo mis palabras, quiere decir que a la hora que actúa la justicia, no se fija a quién lo hace. ¿Y por qué usé mi término mal? Porque si ves que trae una espada, la justicia también implica que aquel que hace lo malo, lo incorrecto, le viene un castigo. Entonces todo eso representa la imagen. ¿Puedes dejar la última foto que te comenté?
Eso representa la imagen. Ciega, no ve a quién le hace mal. Perdón, no ve a quién está repartiendo justicia. Es decir, en otras palabras, o para usar un término de la Escritura, no hace acepción de personas. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque vivimos en un mundo y en una sociedad, hablando de México, donde es muy común la corrupción. Y la justicia, de acuerdo a la experiencia, yo sé que habrá quien participando de lo judicial diga, no, pues la justicia no es así, la justicia es recta. Bueno, ya en la práctica la gente se da cuenta que la justicia muchas veces está sujeta al mejor postor. Y el que tiene la posibilidad, o el que tiene las relaciones, o el que tiene las palancas, puede aspirar a que se le haga justicia, y si no, pues ahí espérate. Y podemos sacar muchos casos. No es el propósito del estudio, pero lo que quiero resaltar es que la justicia es recta, la justicia es insobornable. Así debe ser la justicia. Que nosotros vivamos en un medio o en un mundo corrupto, que ama el dinero, que ama la mentira, que no protege al inocente, bueno, eso nos deforma nuestro concepto de justicia. Pero la verdad, la justicia es así, por eso se representa. Entonces regresamos a nuestro punto. ¿Qué significa que Dios sea justo? Que Él anda siempre en justicia. Siempre. Él es justo. No es que Él busque ser justo. Él es justo, así es. Es parte de su esencia. Él no puede ser diferente. Él es justo. Él es equilibrado. Al decir que es justo, también implica el que sea recto moralmente. Ya vimos que ande derecho. También podemos usar la acepción de que Dios es santo, es decir, en Él no hay nada malo. Al ser justo no hay nada impuro. Él es justo y sus intenciones siempre son justas y rectas. Y el término, te decía hace un momento leyendo la definición, también abarca la equidad. Quiere decir que Dios es equilibrado en su carácter. Es equilibrado. Y aún dice la Escritura de Dios que Él no hace acepción de personas, ni admite cohecho, soborno. Entonces, cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice en justicia. Y cuando Dios se ve en la necesidad de castigar a alguien, lo hace en justicia. No se equivoca en ese término. Él es justo siempre, es equilibrado. A nadie le da de más y a nadie le da de menos. Nunca hace de más y nunca hace de menos. Siempre hace lo justo. Así es Dios. A algunos se les puede dificultar concebir el término, porque volteas y dices, bueno, ¿dónde habrá justo? La Escritura misma dice, no hay justo ni aún uno. Buscas y dices, ¿dónde estará? Pues solo aquel que camina con Dios y que Dios ya le renovó su corazón y que así camina todos los días, que no se aparta ni a izquierda ni a derecha, por cierto, anda recto. Pero pensando en el grueso de las personas, ¿dónde está el justo? Bueno, aquí te lo estoy presentando. Dios es justo. Dios es justo, es equilibrado. Cuando Él hace algo, no lo hace injustamente, ni se equivoca. Ni se equivoca, porque hablábamos la semana pasada de cómo pueden llegar juicios a las ciudades, a las sociedades, a las personas, pero Dios, al ser justo, no lo hace injustamente, lo hace en justicia, es lo correcto. Algunos se confunden y dicen, bueno, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué envió fuego del cielo? ¿Por qué envió el diluvio? ¿Te digo algo? Porque Él es justo. Porque Él es justo. Así lo afirma el Salmo 11 en el versículo 7. Porque Jehová, porque Dios, porque el Señor es justo y ama la justicia. Él es justo y ama la justicia. Y como ama la justicia,
¿Quién puede mirar su rostro? Dice la Escritura, el hombre recto. En otras palabras, el hombre que es justo mirará su rostro. ¿Qué está buscando Dios en el ser humano? Que el ser humano ande en justicia también. Podemos tomar de este versículo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él se agrada cuando ve a personas que viven en justicia. Sí, tú puedes ver una persona que vive obrando como Dios, justamente, rectamente, con sus familiares más cercanos, con los de su propia casa, con sus familiares, tíos, primos, padres, si la persona ya está casada, etcétera, con sus vecinos, en su trabajo, en su escuela, en una congregación. Una persona que anda en justicia, una persona que está obrando como Dios, que es su discípulo, camina con Él. Y cuando Dios ve esas obras de justicia, Él se agrada. Él se agrada cuando ve personas que en su momento entendieron que en la longanimidad de Dios debían de arrepentirse, se arrepintieron, se volvieron a Dios, pusieron su fe en Cristo y caminan en justicia. Pero ¿qué pasa cuando Dios ve un proceder que no es justo? Dice, el hombre recto mirará su rostro. ¿Qué quiere decir? Tendrá la complacencia de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios ve a una persona o un proceder que no es justo? Volvemos a leer Salmos 7, versículo 11. Ahora sí lo voy a leer completo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué implica? Ya establecimos que Dios es justo, pero ¿qué implica para el ser humano? Cuando Dios ve a una persona obrando en injusticia, Él no mira eso con agrado, y lo vamos a explicar de la siguiente manera, para que entendamos cómo ve Dios la injusticia. La Escritura nos dice, y me puedes poner Génesis 5:1 de favor, la Escritura nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. ¿Qué dice ahí? A semejanza de Dios lo hizo. Es decir, no es que Dios sea como un hombre, como un ser humano, perdón, sino que el ser humano tiene características en su persona que se asemejan a la persona de Dios. Entonces fuimos hechos a semejanza, similares, no físicamente, más en cuanto tiene que ver con el alma, con el proceder, aún con las emociones, a semejanza. ¿Esto para qué nos va a servir establecerlo? Voy a poner un breve ejemplo. Somos hechos a semejanza de Dios. Dice la Escritura en Génesis 1:31, lo lees después, que Dios vio todo lo que había creado en el sexto día y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios vio la creación, apreció lo que había hecho y concluyó que era bueno. Ahora yo le quiero mostrar a usted el ejemplo de la siguiente manera. Usted que ve las cosas que Dios hizo, aunque nosotros ya tenemos el mundo, pues después de que fue creado hace miles de años, ¿no? Ya se ha ido degradando muchas cosas, pero aún tú puedes ver muchas cosas que Dios hizo y maravillarte. Lo veíamos hace algunos estudios. Lugares que nos representan bonitos paisajes, montañas muy atractivas, un conjunto de árboles, un bosque, un río. Vete imaginando las cosas, un lago, las cosas que Dios hizo. Tú las puedes ver y decir, oye, ¿eso es bueno? ¿Quién hizo el oxígeno? ¿Quién puso el oxígeno en esta tierra? Pues Dios, ¿no? ¿O no? Bueno, ok. ¿Será bueno el oxígeno? ¿Será bueno el aire que respiramos, el aire que a veces nos da una frescura, sobre todo en estas ciudades que hace tanto calor? ¿Será bueno? ¿Será bueno que haya árboles donde puedes ponerte bajo su sombra y en este calor, en esta ciudad donde estamos, querida persona, está haciendo un calor importante y apenas vamos empezando? Pero es cuando hay ese calor, yo veo hasta los de los carros, ¿no? Que llegan al semáforo y dices, caray, se paró como 50 metros antes. Pues porque ahí está el arbolito y el semáforo, ya si te vas hasta el semáforo ya no está el arbolito. Oye, ¿quién hizo ese árbol? Yo sé que pueden decir, no, es que lo sembró el municipio. Sí, pero ¿quién lo diseñó para que la semilla produjera ese árbol que da una sombra tan refrescante? Más que si pones una lona, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién lo hizo?
Dios. Vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Entonces, ¿nosotros podemos apreciar lo bueno igual que Dios? ¿Tenemos capacidad para apreciar lo bueno? Pues sí, ¿no? O sea, de la misma manera que vio Dios y vio que era bueno, nosotros también podemos ver las cosas y ver que es bueno. Oye, los que tienen hijos y los aman, porque hay unos que tienen hijos y no los aman, los regalan, los tiran, o desde antes de tenerlos los conciben y los matan. Bueno, pero el que tiene hijos y los valora, y cuando lo ve y entiende, ay, Dios formó este hijo en mi vientre, dice la mamá, ¿será bueno, mamá, que me estás oyendo? Dirás, ay, ¿fue bueno? Tú puedes apreciar que lo que Dios hace es bueno. En ese sentido, ahora me entiendes por qué el versículo, en ese sentido podemos darnos cuenta o podemos ver que reaccionamos igual que Dios. Reaccionamos de manera semejante a Dios. De la misma manera que Dios ama la justicia, para aplicar el ejemplo, el ser humano también tiene la capacidad de amar la justicia o de desagradarse en la injusticia. Sabemos que Dios aprecia lo bueno, nosotros también. En cuanto a la justicia, si a Dios le desagrada la injusticia, el ser humano también tiene la capacidad de desagradarse en la injusticia. Dice esta escritura, Deuteronomio 25:13 en adelante. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, al momento de pesar lo que vendes o lo que cambias, no lo harás con engaño. Dice, pesa exacta, dice el versículo 15, y justa tendrás. Pesa exacta y justa. Efa cabal y justo tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego da la razón de por qué tenía que proceder hacia el pueblo. Le estaba diciendo, sé justo en tus tratos. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Es decir, que no tiene la pesa justa. Y cualquiera que, ¿qué? Que hace injusticia. Ya, y ponle lo que sea. Cualquier injusticia. Abominación le es a Dios. Abominación le es a Dios. El que hace injusticia. ¿Qué te imaginas cuando viene a tu mente la palabra abominación? Un desprecio por ese proceder, un rechazo por ese proceder, rechazarlo. Vamos a aplicarlo con algunos ejemplos. Imagina que vas en tu coche, pones gasolina y entonces pides la cantidad de gasolina y te das cuenta en tu aguja que subió a la mitad de lo que siempre sube. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿O más bien sientes que te están engañando, que te están robando y te puedes llegar hasta indignar? ¿Cómo te sientes si te venden siguiendo con los autos? Te venden un auto y te das cuenta que cuando lo empiezas a usar algo no le sirve, se le empiezan a caer los fierros, empieza allá a tambalearse al avanzar y dices, esto no sirve. ¿Cómo te sientes con aquel que te lo vendió y te dijo, no, todo bien, no hay problema? ¿Cómo anda? No anda muy bien el coche, no tiene problemas, te lo puedes llevar con confianza. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que te dieron kilos de menos, ya no litros de menos? ¿Cómo te sientes con el engaño? ¿Cómo te sientes cuando te mienten? Cuando te defraudan, ¿cómo te sientes? Cuando le engañan a alguien, ¿cómo te sientes? Cuando en un momento dado tú tienes a tu marido y te das cuenta que en lugar de irse a trabajar o de irse a donde te dijo que iba, se va a ver a otra mujer, que obviamente no eres tú, ¿cómo te sientes? Bueno, la Escritura dice, abominaciones a Jehová tu Dios, este proceder, abominable. Rechazo total de parte de Dios ese proceder, así como tú rechazas. Por eso era importante decir, somos semejantes a Dios.
Y por eso era importante poner los ejemplos para que tú vieras que así como tú puedes llegar a sufrir una indignación por las injusticias que se te hacen, oye, te venden un celular, está bueno, y te das cuenta que ya la pantalla no funciona y buscas a la persona, te dicen, no, yo ya te lo vendí, ya no puedo hacer nada, ya así lo aceptaste. ¿Cómo te sientes cuando juntaste 2,000, 3,000 pesos con muchos trabajos y ahí los invertiste y te quedaste igual que como estabas? Esa decepción, esa frustración, esa indignación nos hace abrir los ojos y entender cómo se siente Dios cuando ve la injusticia. ¿Cómo se siente Dios? ¿Qué pasa en el corazón de Dios? Es abominación a Dios cualquiera que hace injusticia. En otras palabras, no le agrada ver las obras injustas de los hombres. Y es por ello que la Escritura nos marca que al ser Dios justo y al ser Dios juez justo, va a llegar un día donde Él va a juzgar las acciones de los hombres. Porque Él ama la justicia, pero abominación es a Él el que hace injusticia. Y al ser juez justo, dice la Escritura, hay algo establecido para el ser humano. Si me acompañas a leer Hebreos 9:27, dice así la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué dice aquí? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres. Tú podrás concluir lo siguiente o podrás afirmar lo siguiente: está establecido para los hombres que mueran. ¿Tú qué piensas? ¿Está establecido? El hombre tendrá otra oportunidad. Habrá quien pueda decir, no, yo no me quiero morir, y ya que ese no se muera. O más bien le dirán, oye, pues qué lástima que no quieras, pero te vas a morir. No, pero yo no quiero. Es más, yo no creo que me vaya a morir. Ah, caray. Dicen por ahí, lo único seguro que tenemos, ¿qué es? La muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, está establecido. No hay vuelta de hoja. Así es. Hagas lo que hagas. Te digo algo y lo digo con respeto, pero te lo digo, pienses como pienses. Está establecido que los hombres mueran. Y así como está establecido que los hombres mueran y nadie se puede escapar a ello, también está establecido que vayan a un juicio. No, yo no creo en esas cosas. Mejor te sería empezar a creer, porque está establecido para los hombres, para el ser humano, que muera y después de esto haya un juicio. Es decir, viene para cada ser humano, y la palabra de Dios lo establece claramente, un día donde todos seremos juzgados, un día donde las personas estarán delante de un juez. Imagínate un juicio aquí terrenal, van a estar delante de un juez, y así como hay juicios en esta tierra, y hay algunos elementos en esos juicios, así va a haber elementos semejantes en aquel juicio del día final, como se le conoce. Apocalipsis 20, 11 y 12, por favor. Dice así la Escritura, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron en la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo será esa imagen que vio el apóstol Juan? Versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué dice la Escritura? Está describiendo el momento de un juicio, donde va a haber un juez. Y la Biblia nos dice quién es ese juez. Un juez justo, que va a estar sentado en un gran trono blanco. Y va a ser tan formidable su presencia, va a ser tan particular que dice la Escritura, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Te puedes imaginar la escena? Yo no. Pero eso vio el apóstol. Una presencia tan imponente. No dice que es un trono pequeño, dice que es un gran trono blanco, donde estará sentado el juez justo. ¿Y por qué blanco? Pues porque es un trono de justicia. Es un trono donde hay pureza, donde el que se sentará, en él no habrá nada impuro ni maligno, ni ninguna intención semejante en ese juicio. ¿Quién estará sentado? Dios, que es juez justo. Él va a estar sentado ahí. Y el día de hoy tú puedes imaginarte un juicio terrenal y ves ahí sentado al juez y tú no sabes si el juez tiene un precio o no. Tú no sabes si él te va a juzgar a ti, tú no sabes si hay quien se atrevió a acercársele y a ofrecerle dinero a cambio de un veredicto favorable a la otra persona y desfavorable para ti. Pero ¿qué crees? El juez justo que es Dios es insobornable. No admite cohecho. No tuerce la justicia. En esta tierra hay juicios amañados y torcidos, pero a ese juez, el del gran trono blanco, Dios juez justo, es insobornable y no torcerá el derecho. Y para describirlo un poquito más, dice la Escritura que estarán ahí grandes y pequeños delante de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues como en todo juicio, van a ser presentadas pruebas. Van a ser presentadas las pruebas. ¿Qué pasa en el juicio? Bueno, aquí hay un acusado, aquí hay la parte acusadora, y ahora vamos a presentar las pruebas. Vamos a ver qué pruebas le acusan o qué pruebas lo eximen de la culpa, es decir, lo hacen inocente de lo que se le está acusando. Pero aquí están las pruebas. Bueno, en aquel día también se van a presentar las pruebas. Dice la Escritura, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí se van a presentar las pruebas. ¿Quién es el acusado? Fulanito de tal. Abran los libros, dirá el juez. Abran los libros. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que ella hizo? Y se abrirán los libros y empezarán allá. Nació, creció, se desarrolló esta familia, formó así, llegó a la adolescencia y comenzó a llevar a cabo estas obras. Comenzó a llevar a cabo mentiras. Comenzó a llevar a cabo rencores. Comenzó a maldecir con su boca. Aprendió a decir malas palabras y a insultar a su prójimo con ellas. Aprendió a ver la impureza, la injusticia en la televisión y empezó a amar lo injusto, empezó a amar la violencia en los videojuegos, empezó a amar lo impuro en la programación de la televisión, empezó a amar los adulterios, empezó a amar los asesinatos y se llenó su corazón de ello. Y siendo joven el varón,
empezó a ver a las muchachas y empezó a llamarle la atención el sexo opuesto. Y empezó a querer acercarse de una manera no pura al sexo opuesto. Y empezó a buscar ciertos tocamientos. Y empezó a atreverse a abrazar. Y empezó a atreverse a manosear. Hasta que llegó a fornicar. Se acostó con la persona. Y siendo ella joven, lo hizo con un varón. Y después tuvo otro novio e hizo lo mismo. Y después tuvo otro e hizo lo mismo. Y después tuvo otro e hizo lo mismo. Y así se la pasó por largo tiempo. Ahí saldrán las pruebas. Ahí se presentarán. Y después se casó aquella mujer y en lugar de valorar en un momento dado al varón que Dios le había dado, empezó a rebelarse contra él, siendo que era una persona que trabajaba, que proveía para los suyos, a sus alcances, pero no faltaba lo justo. Pero ella no tuvo conformidad en su corazón y empezó a molestarle, empezó a oprimirle para que le diera más, y como no le dio más, entonces empezó a rebelarse y ya no se sujetaba, empezó a ser una mujer rebelde, se convirtió en una mujer chismosa, puso al esposo contra la suegra. Todo eso hizo por largos años. Y siendo varón ya no quiso estudiar y quería nada más ser un mantenido, a pesar de que era un joven y tenía fuerzas, pero no quería estudiar, tampoco quería trabajar. Finalmente empezó a trabajar, pero no le gustó el esfuerzo. Y entonces empezó a ver la posibilidad de robar y de sacarse las cosas, la mercancía ahí en su trabajo, sin que nadie se diera cuenta, venderla por fuera y hacerse dinero fácil. Y lo hizo por largo tiempo. Y empezó a conocer amistades y se juntó con ellas y no obedeció a los padres que le dijeron: hijo, no te conviene, hija, no te conviene tal persona, el que anda con lobos aullar se enseña, dice el dicho popular, no te conviene. Y se llenó de soberbia aquel joven, se llenó de soberbia aquella joven, no fue humilde para recibir la corrección. Y entonces empezó a juntarse con aquellos y empezó a probar el cigarro y empezó a probar el alcohol y empezó a probar las drogas. Y se llenó de eso durante muchos años. Y ya le robaba del monedero a la mamá para comprarse su vicio. Y así lo hizo por mucho tiempo también. Todo estará escrito. Y se van a presentar las pruebas. Y todos estaremos ahí. Dice la Escritura, grandes y pequeños. ¿Por qué grandes y pequeños? Porque veíamos la semana pasada, al hablar de Sodoma, cómo desde el más joven hasta el más viejo se habían corrompido y estaban allá a la puerta de la casa de Lot, queriendo hacer perversidades con aquellos ángeles, con aquellos varones que habían llegado a ejecutar el juicio de Dios. Desde el más joven hasta el más pequeño. ¿Y qué vemos el día de hoy? Desde el más joven hasta el más pequeño. Perversidad, perversidad, perversidad. Todo eso será juzgado. Como en todo juicio habrá las pruebas, y cada persona que esté ahí como en una película recordará todo lo que ha hecho, todo lo que está escrito. Y como en todo juicio habrá un veredicto, una sentencia.
un destino para las personas. Dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno del que hablamos en semanas anteriores. Es decir, aquella persona que por su proceder, su nombre no pudo ser inscrito en el libro de la vida, porque en su proceder, a pesar de que Dios, habiendo enviado a su Hijo para darle una oportunidad de salvación, y en una generación como la nuestra, habiendo recibido palabra, habiendo recibido la Escritura, para hablarle a aquella persona y se le diga: Dios está interesado en tu alma, Dios se preocupó tanto por ti que envió a su Hijo a esta tierra, pero tú tienes que hacer algo, tienes que volverte a Dios. La persona no entiende, no porque no le quede claro, sino como le dicen los papás a los hijos: es que no entiendes, te pasan las cosas y no entiendes. ¿Cuánto se les podrá decir? Es que ya has querido buscar a Dios y no entiendes que tienes que dejar todo. Lo hacemos, hago mi gesto con respeto, pero a veces los papás hablan así, diciendo: no entiendes que Dios te ha dado una oportunidad, te ha dado otra para que te vuelvas, y no has entendido. Como la persona nunca se volvió en esta vida a Dios, nunca quiso cambiar su proceder, nunca quiso dejar de vivir egoístamente, quiso vivir para sus propios placeres, le llegó la muerte y le llegó el juicio. Y como nunca se volvió a Dios, nunca se arrepintió y creyó en Cristo de todo corazón para perdón de pecados, su nombre no pudo ser inscrito en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito fue echado al lago de fuego. Y mencionábamos hace unas semanas, fue echado porque será tan terrible que nadie quiere entrar ahí por su propio pie. Como en todo juicio habrá un veredicto, y el que es culpable, de acuerdo a las pruebas, será lanzado. Así como cuando en un juicio terrenal le dicen a la persona: culpable, lo toman y lo llevan a fuerza o por su propio pie y lo meten al lugar de donde nunca podrá salir mientras no cumpla su sentencia. Los que tienen cadena perpetua ya saben que entran y no saldrán jamás. De la misma manera, en ese juicio, el que es culpable será lanzado al castigo eterno. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Habrá quien le quiera decir a Dios: perdóname, déjame hablar. Y ya no habrá oportunidad. Déjame explicarte, no, ahora sí me quiero arrepentir. Y entonces se oirá, dice la Escritura, con voz tronante. Si alguna vez has estado escuchando y se alza la voz desde acá al frente y te asustas, olvídalo, no tiene nada que ver con la voz de Dios. ¿Has escuchado un trueno? ¿Te ha caído cerca? Es terrible escuchar un trueno aquí. Lo menos que haces es esto. Muchos corren. Por eso dice la Escritura que aún el cielo y la tierra huirán de la presencia de Dios, porque su presencia va a ser imponente. Y cuando muchos quieran rogar, por no haber querido rogar aquí,
por no haber querido humillarse aquí, por no haber querido cambiar aquí, dejar por fin dejar los rencores. No, es que me hicieron. No, ¿cómo voy a perdonar? No. ¿Y lo que me hicieron qué? ¿A poco voy a perdonar y así nada más? Por no haber querido. Se le aplicará aquella escritura que dijo Jesús: si no perdonaren a los hombres sus ofensas, tampoco ellos serán perdonados. Y por no haber querido hacerlo aquí, vas a querer hacerlo allá. Va a querer la persona hacerlo allá y escuchará: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apártate, no te quiero ver, no quiero oírte. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así será el justo juicio de Dios. Por eso dice Romanos 2:5, advirtiendo, alertando. Alertando al que aún tiene vida. Porque mientras hay vida hay esperanza. Cuando llega la muerte y después nada más queda el juicio, ya no hay nada. ¿Y cuánta desesperación va a haber en ese lugar? Por eso Dios alerta desde antes. Habla desde temprano y sin cesar. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza, no porque Dios no haya sido longánimo, no porque Dios no sea misericordioso, no porque Dios no quiera hacer algo en tu vida, no porque a Dios le falte poder para cambiarte, no porque Dios no quiera ayudarte. No has cambiado por ninguna de estas cosas. Es que yo no sé qué pasa, que no puedo entregarme a Dios. Ve lo que dice la Escritura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque se te habla, 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 se te habla. ¿Cuántos mensajes llevas? ¿Cuántas predicaciones llevas? ¿Cuántos años llevas calentando la silla? ¿Cuántos? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno, dice la Escritura, conforme a sus obras. ¿Qué merecen tus obras? ¿Qué merecen tus mentiras, joven que estás aquí? Que conociendo de la Biblia, y a lo mejor desde allá arriba se te predicó a ti, ¿no te duele engañar a tus padres y ser hipócrita con ellos para que piensen que no matas una mosca, pero ya has probado perversidades que solo tú sabes y Dios también? ¿Qué se merecen tus obras? La revelación del justo juicio de Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna, salvación, un lugar en el cielo, podríamos añadir. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no le va a dar el cielo a los que le caen bien y a los que le caen mal no les va a dar el infierno. Dios no es así. Cuando Dios envía a las personas ese castigo, va a ser justo. Oye, los padres cuántas veces se llegan a indignar porque los hijos no obedecen una instrucción, se rebelan. ¿Cómo te sientes como papá? Imagínate cómo se siente Dios de que pasan los años y tú nada más no cambias. Tú, joven, ¿cómo te sientes cuando los padres o tus tutores no hacen lo que tú quieres y te molestas y te pones mal y te cambia el semblante y andas ahí con tu, y discúlpame que te lo diga así, pero así es, con tu carota, ahí andas con tu carota? ¿Cómo te sientes? Imagínate cómo se siente Dios. Cuando te dice, joven, cambia, vuélvete a mí, entrégame tu juventud, camina conmigo, no es correcto tu proceder. No hay acepción de personas para Dios. La revelación del justo juicio de Dios, es decir, lo que Dios está hablando ahorita, anuncia que Él ha de juzgar a todos, grandes y pequeños. Serán juzgados por un Dios justo que no hace injusticia. ¿Qué nos revela la palabra de Dios? ¿Y qué nos dice esta escritura que acabamos de leer? Dios quiere que entiendas que si tú no te arrepientes, tu proceder ha sido este que hemos estado describiendo y otros pecados que quizá yo no menciono, pero tú sabes que has cometido. ¿Qué va a hacer de ti? Como te decía hace 2 mensajes. ¿Qué va a hacer de ti? Dios quiere que entiendas que va a juzgar todas tus obras y que Él tiene su ira ya lista para caer sobre ti. Como aquellas personas acerca de las cuales Jesús dijo, ya el hacha está puesta de la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto lo cortará y será echado fuera. También Jesús dijo, al fuego. Figura del infierno. ¿No te da temor? ¿Tú que entiendes que debes cambiar tu vida, que no caminas con Jesús, no te da temor? Allí está ya el hacha. ¿Qué falta? Que se tome el hacha, que se levante y que se le pegue al árbol. Y se acabó. Ya está ahí el hacha. No hay que ir a buscarla. Ya está ahí el hacha. Ya nada más es que Dios haga esto y diga, se acabó contigo. ¿No te da miedo? ¿Y por qué lo va a hacer? Porque has abusado de la longanimidad de Dios. Te has hecho columpio de la longanimidad de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque sigues haciendo lo malo. No te entregas a Él. No dejas tus pecados. No te vuelves a Él de todo corazón. No eres capaz de confesárselos a Dios para abandonarlos, para renunciar. No se te hace posible dejar la hipocresía y la máscara que te puso la religión y decir, yo no estoy bien. Y que agarres y hagas un cucurucho de todos tus años de cristianismo que dices que tienes 20, 30 y digas, no me han servido de nada porque sigo siendo mentiroso, sigo siendo lujurioso, sigo codiciando con mis ojos la mujer que no me pertenece. No me ha servido de nada los años, no me han servido de nada. Pero no quieres dejar la hipocresía,
No te quieres quitar la careta. Con toda y tu soberbia, te va a alcanzar el día del juicio. ¿Y qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti? Cuando en esta tierra alguien que es presuntamente culpable va a un juicio, tienen la esperanza de que en el juicio algo se aporte a su favor. Pero aquí, si tú andas así, si tú estás viviendo así, mueres hoy, o mueres mañana, o mueres en esta semana, ¿qué vas a presentar en tu favor? No, discúlpame, no te vayas a engañar, y lo voy a decir con respeto, pero no te vayas a engañar. No creas que venir aquí te hace bueno. No creas que poner esto te hace bueno, es para tu bien. Gran engaño de las religiones. Ay, hijito, pues aunque sea, y lo digo con respeto, aunque sea ve a misa, ya a ver si así se te cae tantito lo malo. Es un engaño abominable, despreciable de las religiones, que te hacen pensar que eso es suficiente. Imagínate que tú no tienes que comer y van y se sientan contigo. El que tiene para darte de comer va y se sienta y te dice, pues sí, ay, sí vine a verte porque no tienes que comer. Bueno, ya me voy, ahí nos vemos. Sí, yo me voy a ir a echar unos tacos ahorita y que te vaya bien, que Dios te ayude. ¿De qué le sirve a Dios que vengas a sentarte si no cambias? Ah, pero engaño de las religiones. Aunque sea vaya, hermano, ahí lo esperamos. Y hay algunos con corazón perverso. Ahí lo esperamos, hermano. No se le olvide. Ahí lo esperamos. No se le olvide. Se va a pasar la charola. Ahí lo esperamos. Perversos. Perversos. Por eso es la revelación del justo juicio de Dios. Para que tú entiendas que Él no quiere la muerte del que muere. Pero si tú no quieres volverte a Dios, no hay nada que Él pueda hacer por ti. Y lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los injustos, a los adversarios, dice el versículo. Pero ha de devorar a los injustos, a los que andan en impiedad. No se te olvide, dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y está airado, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y está airado contra las obras impías de los injustos todos los días. ¿Cómo han sido tus obras? ¿Cómo son tus obras? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Y qué hiciste la anterior cuando se te presentó el infierno? ¿Te fuiste como si nada a seguir viviendo igual? ¿Qué va a hacer de ti? Hoy sábete una cosa, Dios está airado, así como tú te indignas al ver la injusticia y no te quedas de brazos cruzados, así como alguno puede ver que le están pegando a un niño indefenso, débil, alguien más grande, alguien con ventaja. Y tú te puedes indignar y hasta meterte. Al rey David se le tuvo que hablar así en su momento cuando ese varón se desvió de ese caminar recto. Y se le tuvo que presentar y apelar a su sentido de la justicia. Y se le presentó una injusticia para que él se pudiera ver al espejo y viera, he pecado contra Jehová, he pecado contra Dios, porque le dijeron, tú eres aquel hombre. Muchos dicen, yo no soy de esta manera, yo no soy de esta otra, yo no soy, no me meto en drogas, pero sí te metiste antes y no te has arrepentido de eso. Ahí están tus obras escritas. No, ya no lo quiero, dirás a lo mejor. No, ya no lo quiero, sí, porque
ya te venía la muerte y entonces te dio miedo, perdona la expresión, te dio miedo. Pero no fue porque quisieras hacer lo justo, fue porque ya te estabas consumiendo el cuerpo. No fue por amor a Dios y no querer desagradarlo. Y no fue porque te dijeron te va a dar cirrosis, ya deja esa bebida, y te presentaron los análisis, usted sigue tomando, en 3 meses se muere. Si tú sigues viviendo así, el día que te mueras vas a ir al juicio. Y ya sabes, cuando abras los ojos y te des cuenta que estés en la eternidad, con el mensaje de hoy tú ya vas a saber a qué vas a ir. Si no te arrepentiste, si no te volviste a Dios de todo corazón, si no buscaste que Dios perdonara tus pecados. Dios ve la impiedad no con agrado, sino con desagrado, con indignación. Te engañó la religión cuando te dijo que la salvación era un proceso y que poco a poco se iba a quitar el pecado de ti. Ahora resulta que hay más poder en Alcohólicos Anónimos que en Dios. Las personas de Alcohólicos Anónimos, perdóname lo insistente, no me quiero burlar de nadie, pero las personas que van, lo insistente es porque lo digo también con respeto, o sea, las personas que van a Alcohólicos Anónimos, oye, pues un día hay personas que por años ya dejaron de beber. Cierto es, agarran el cigarro. Cierto es, muchos agarran el rencor, el resentimiento, tienen tanta frustración porque no se ha arreglado su corazón, simplemente se apartaron de una práctica, pero finalmente dejan de beber. ¿Qué enseñan las religiones muchas veces? No, hermano, mire usted, entréguele su vida a Jesús, acepte a Cristo en su corazón y Dios va a ir puliendo aquello. Dios le va a ir quitando poco a poco, se le pueden escapar las mentiras, el enojo, hay quien no se enoja. Muchos se enojan, están en el infierno. Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero las religiones que te dicen eso te lo va a ir quitando poco a poco Dios. Mentira del diablo. Les dicen que cuando pecan ven a Cristo, pero ahora sabes que cuando pecas Dios ve a un impío, a un injusto, y lo ve con indignación porque Él es juez justo. Te engañaron cuando te dijeron que María ruega por ti como madre y que entonces Jesús ya no iba a juzgar tus cosas injustas. No es verdad. Lee toda la Biblia, la que tienes en tu casa. Te vas a dar cuenta que eso no aparece en la Biblia. Dice el versículo 12 del Salmo 7, si me lo pones por favor. Leo el 11 otra vez. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿De qué te viene hablando? De un juicio. Entonces no te engañes de que alguien más va a interceder por ti. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso dice la Biblia. Pero no te engañes. Tú te tienes que arrepentir. Aquí dice, Dios es juez justo y está irado contra el impío. ¿Qué quiere Dios? Que el impío se arrepienta. Y si no se arrepiente, está atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Te voy a poner un video. Es el video del avión, por favor. Te voy a poner este video. Lo vamos a escuchar. Quiero que escuches lo que se menciona ahí, lo que se dice. Y después voy a explicar qué pasó brevemente. Pero sí quiero que le pongamos atención. Te pido por favor que cuidemos el volumen, que se oiga bien, para que se pueda poner atención a las palabras. Ponme el video, por favor.
Esta ella está alta. Es mejor ella está. No lo puedo. Sí, no suelta. Es mejor aquí. Es mejor aquí solo. Es mejor aquí solo. Amor, sí. Amor, por favor, venga aquí solo. Primero tú. Mis hermanos aquí. Esos pasajeros de ese avión les avisaron que había un desperfecto y que iban a realizar un aterrizaje de emergencia. Y entonces el que estaba grabando empezó a registrar todo en el video y tú puedes oír la voz: ayúdame, Dios mío, ayúdame. En tus manos, en tus manos. Yo quiero hacer la pregunta el día de hoy: ¿para qué esperar ese momento? ¿Tienes el otro video? ¿Para qué esperar a que llegue ese momento donde quién sabe? ¿Quién sabe si Dios te va a oír? Vamos a México. Si quieres ponlo por favor al otro. Donde un video de una cámara de seguridad muestra el momento en que una mujer fue secuestrada en una calle de la ciudad de San Luis de Potosí. Brenda Magdalena González, de 36 años de edad, conversaba afuera de su casa con un vecino cuando apareció un hombre armado y la subió a la fuerza a un auto blanco que llegó en esos momentos. El fiscal del estado, José Luis Ruiz, confirmó que la mujer sigue desaparecida. Tenemos una línea de investigación en donde, si bien es cierto, no ha habido alguna exigencia de rescate. Ella, al igual que en otra carpeta de investigación de dos jóvenes, tienen tintes de delincuencia organizada, que es una de las... Si oyes, alcanzaste a oír los gritos. ¿Por qué? Porque tristemente en este país son muchos los casos así. Y cuando eso pasa, la persona aparece sin vida muchas veces. La gran mayoría de las veces. Si es que aparece. ¿Para qué esperar ese momento? ¿Puedes decir que nunca te va a pasar? Quizá no es un avión, es un camión o un coche o un resbalón en el baño y un golpe en tu cabeza, en tu nuca, del que ya no te levantes. ¿Para qué esperar? Cierra tus ojos, por favor. Este tiempo que Dios ha permitido es para tu bien. A Dios no le hacemos ningún favor viniendo a este lugar o prendiendo el celular.
para que puedas ver un mensaje de la palabra de Dios y ya tu vida siga como si nada. Este es un tiempo para muchos, el tiempo de la visitación de Dios. Para que no te vaya a alcanzar el tiempo de la muerte y no estés preparado, no estés preparada. No te haya podido ser revelado de parte de Dios que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no por tus méritos, no por tus obras, porque nadie se salvará jamás por las obras, sino por haberte vuelto a Dios, haberte arrepentido, haber dejado tus malos caminos y haber creído lo que Jesús hizo en una cruz. ¿Por qué retardar las cosas? ¿Quieres que te pasen algo de lo que acabamos de ver para que entonces tomes en serio el llamado de Dios? ¿Te quieres esperar a ver si te da tiempo? Porque a Dios se le busca, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. A Dios se le llama en tanto que está cercano. Que hay un tiempo en el que Dios ya no está cercano. ¿Estás preparado para pararte delante del trono blanco? Delante de Dios, juez justo. Si tu respuesta es no, y es entonces porque reconoces que tus obras son injustas delante de Dios y no te has puesto a cuentas, ¿qué falta para que tomes en serio el llamado de Dios? ¿Qué estás esperando? Si no sabes si al final habrá tiempo para ti. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para oír de su suerte sin fin. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Esto te está esperando. Soñé ver los muertos reunidos para oír de su suerte sin fin. Si hoy todas tus obras te culpan. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas, cubrinos
orarán, pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubrinos, orarán, pero tarde será. Orarán, pero tarde será. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paros en el trono, de sus deudas a Dios se acordó. Y el grande también, más la muerte le había quitado su honor. Y abriendo los libros, no halló nada en su favor. No halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubridos, orarán, pero tarde será. Orarán, pero tarde será. Llegó el moralista a juicio, mas vana fue su pretensión. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor. Halló que por siglos enteros sufrirá por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubrinos, orarán, pero tarde será. ¿Para qué esperar? Con llanto y duelo entonces los perdidos sus ¿Para qué querer clamar ahí cuando ya no será tiempo? Clamarán a las rocas, cubrinos, cuando la voz tronante de Dios, pero tarde será, hará que clames. Con llanto y allá sí vas a clamar. Entonces, allá sí se va a clamar. Se va a decir: no quiero estar delante de este juicio, delante del juez justo no quiero estar. Y clamarán a las rocas: cubridnos, cubridnos, cubridnos. Va a ser tan imponente la presencia del juez justo que no vas a querer ni voltear a verlo. Te vas a sentir tan culpable, tan culpable. Te vas a acordar de este día. Te vas a empezar a lamentar por no haber querido tomar una decisión firme, radical, para entregarte a Dios, por vergüenza, por pena, por miedo, por soberbia, por falta de humildad, que es lo mismo, por no querer humillarte delante de Dios. Allá te vas a querer humillar, pero cuando oigas la voz tronante de Dios que diga: apartaos de mí, apartaos de mí, apartaos de mí, malditos. Vas a querer esconderte. ¿Y a dónde te vas a ir si el mismo cielo y la misma tierra van a huir delante de ese Dios justo? Hoy abre los ojos y contempla la misericordia, la longanimidad de Dios, que siendo justo, que siendo muy puro de ojos para ver el mal, no te ha consumido, no te ha consumido. Le ha tenido paciencia a tu hipocresía, que vienes y presentas una cara aquí, te regresas a tu casa y eres como el mismo diablo, mujer, chismosa, rencillosa, como gotera continua eres. Y tú crees que porque los hermanos no se dan cuenta, Dios se va a hacer de la vista gorda, Dios se va a hacer como el que no ve. Hoy abre tus ojos, porque cada rebeldía está registrada
en el libro de tus obras. Y la revelación del justo juicio de Dios no es para que te regreses a tu casa y te pregunten de qué te hablaron y digas el juicio. No, no es para eso. La revelación del justo juicio de Dios es para que te vuelvas. Es para que te vuelvas. Para que tomes en serio las cosas. Pero por tu dureza, hoy Dios va a quedar como justo delante de ti. Si tú mueres hoy en la noche o mueres mañana, cuando vayas a ese juicio y escuches: maldito, apártate de mí, Dios te va a poder decir con todas sus letras: yo fui justo, yo sí te di la oportunidad, yo sí te llamé al arrepentimiento, yo sí prolongué mi misericordia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, has atesorado ira para el día de la ira. Ira vas a recibir ese día. Ira de Dios. Así como tú te enojas con el que te hace una injusticia, así Dios va a estar indignado contigo. Con tus obras impías, con tu hipocresía. Hoy Dios le puede decir a ti que estás aquí y a ti que estás conectado, que sabes que te tienes que volver a Dios. Hoy Dios te puede decir con toda libertad: de mi parte no quedó, no te faltó palabra, de mi parte no quedó, no fue mi culpa. No, Señor, dirán algunos, ¿por qué me vas a mandar al infierno si tú eres amor? Claro que soy amor y misericordia. Soy justo. Y como soy un Dios justo, te di la oportunidad, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Fuiste tú. Fuiste tú. ¿Te quieres esperar hasta el final para ver si esto es cierto? ¿Te quieres esperar? Es tu decisión. Es tu decisión. Dijo un hombre que se arrepintió delante de Dios para que seas tenido por puro en tu juicio. Hoy Dios va a ser tenido por puro en su juicio. Si no te arrepientes, si te aferras, si te escondes, si te acobardas, el día del juicio Dios va a ser justo. Dios va a ser justo. Va a ser tenido por puro en su juicio. Los mismos ángeles podrán clamar: Dios es juez justo, porque te dio la oportunidad y no la quisiste. Preferiste guardar el resentimiento. Preferiste guardar el rencor. Preferiste no perdonar a los hombres sus ofensas. Y Dios va a decir: yo fui justo. Hoy te vas a ir al infierno, pero yo fui justo. Sí te di oportunidad. Sí te di la oportunidad. Desde temprano y sin cesar te hablé.
yo soy justo. Y por tu injusticia, por tu injusticia, serás echado fuera. Será echado fuera todo aquel que ande en impiedad y que no se haya querido arrepentir. Será echado fuera al lloro y al crujir de dientes. Y de Dios se va a seguir diciendo: Dios es juez justo. Dios es juez justo. Hoy analiza tu corazón, porque a lo mejor tú eres alguien que piensa y te ha quedado claro, porque así es el Espíritu Santo y así es la palabra de Dios. Te deja muy claras las cosas y hoy te ha dejado claro. De ti he estado hablando todo el mensaje, ha sido para ti, y hoy a ti te queda claro: es que debo de arrepentirme, pero ni una lágrima te sale. Entiendes que debes arrepentirte, que debes volverte a Dios y no sientes dolor. Hoy abre tus ojos. Estás duro, estás dura. ¿Ya te diste cuenta? Estás duro, estás dura. Sabiendo que Dios te ha estado hablando, no tienes con qué buscarlo. Y si así sigues, por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, seguirás atesorando ira para el día de la ira. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Mira porque quiere dormir. Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo y no camina en tu verdad. Y están endurecidos, Señor. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Quebranta la dureza, Señor. Oh Jehová, quebranta la dureza, Señor. Mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo. Aún quebranta tu pueblo para rogar por ellos, Señor. No es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo
El hacha está puesta a la raíz de los árboles, Señor. Así dice tu palabra, y así te dice hoy Dios. Así te dice hoy Dios, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ya no falta mucho. Ahí está el hacha a la raíz de los árboles. Hoy sábete una cosa. Dios ya ha hecho esto antes. Él ha limpiado muchas veces su era antes. Él lo puede volver a hacer. Si ve que un árbol se le abona, y el árbol es figura, fue figura en ese momento de un pueblo, de personas. Si ve que un árbol se le abona y no da fruto, hay que cortarlo. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Cuántas semillas has sembrado en ti, Dios? ¿Y qué fruto has dado? ¿Sabes cuál es el fruto? Dureza de corazón. Dureza de corazón. Hoy no eres capaz de dolerte ni siquiera porque sabes que vas para allá, que vas a ese juicio y no estás preparado. Ese ha sido el fruto que le estás dando a Dios, tu dureza. Así te dice Dios, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Señor, respalda tu palabra. No dejes que caigan a tierra tus palabras, Señor. Tú dijiste que toda palabra que es enviada a la tierra, Señor, cumple el propósito para el cual envías, Señor. Cúmplelo, Señor. Sea para vida o sea para juicio, Señor, pero cúmplelo. No te tardes. Por amor de tu nombre, Señor, no te tardes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La reunión está concluida. Vuelvo a hacer el llamado para que si Dios te ha hablado, medites en estas cosas. Voy a invitar a todos respetuosamente que igual si hay algo que arreglar o ver con alguien, se haga en la parte de afuera, en la parte de abajo.
si tú no tienes nada que ver con alguien y Dios te ha hablado, aprovecha el tiempo. Mejor vete a meditar. Igual en casa donde estés reunido. Por nuestra parte es todo. Si Dios permite, estaremos aquí la próxima semana. Buenas tardes.